Amigos, ya estamos de regreso en No se diga más y listos para compartir con nuestro invitado de la noche de hoy. Se trata de Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Fijos. Bienvenido. Karina, gracias por la invitación, igualmente a ti, Alex. Gracias y un saludo muy especial a la productora de este programa. Créanme que reconozco en ella una gran capacidad. Una gran capacidad. Servio Tulio, entrevistarte a ti es un gran reto porque tienes tantos temas sobre los cuales podemos conversar, todos de actualidad además. Pero vamos a arrancar en esta oportunidad por lo que quizás a la población, a la opinión pública le interesa más, que es definitivamente el tema de la seguridad ciudadana, la mesa de trabajo que han conformado para analizar la posible reestructuración de la policía. Vamos a arrancar por allí y por allí nos vamos yendo. Claro. ¿Cuál es el estatus al día de hoy? ¿Cómo van avanzando? Ustedes dieron un informe, sí. Pero ¿eso se paró allí o ustedes han seguido avanzando o hacia dónde vamos? No, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ya nosotros tenemos un diagnóstico de la institución que lo hizo un organismo internacional y quisimos que fuese un organismo internacional porque si hubiésemos contratado consultores nacionales, eso hubiera generado ciertos niveles de aprehensión. Entonces, preferimos irnos a un órgano internacional que está adscrito a las Naciones Unidas, que se ha especializado en este tipo de procesos, en reformas policiales, en generar políticas que vayan dirigidas al fortalecimiento de ese tipo de instituciones, que son complicadas, porque hablar de la policía es hablar de una institución de hombres armados. Claro. Eso es para empezar. Efectivamente, ellos vinieron e hicieron un levantamiento. Y el levantamiento lo hemos hecho público. Porque hemos querido también que este proceso se haga de manera transparente. Y que todo el que quiera participar, como generó tantas dudas, o sea, lo primero que se le criticó al grupo de trabajo fue su composición. Sí. Pero la gente no entendió de qué era, de lo que se trataba. Lo que quiso el presidente fue nombrar personas que representaran diferentes sectores, pero evidentemente de que nosotros en todo este proceso nos hemos hecho acompañar de verdaderos expertos. Esa es la realidad. Entonces, en esa dirección andamos. Ya teniendo el informe, el diagnóstico de la UNOP, bueno, ya precisamente se van a celebrar algunos seminarios, pero con miembros de la institución. Porque también este es un proceso que no se ha hecho al margen de los policías. Nosotros hemos querido que desde un principio ellos sean parte del proceso. O sea, es imposible tú transformar una institución a espaldas de sus miembros. Claro. Obviamente, esto va a traer como consecuencia una serie de políticas, una que serán totalmente normal, producto del proceso, pero hay otras que tendrán que llevar procesos de depuración, porque todas las policías, cuando viven situaciones como la que está viviendo la nuestra, una de las principales herramientas que se identifica son los procesos de depuración. La propia Ley General de la Policía establece mecanismos para depurar la institución. O sea, la ley te establece que los miembros de la institución tienen que ser evaluados todos los años. Pero te estoy hablando desde los oficiales hasta los rasos. En fin, claro. Eso nunca se ha hecho en la policía. O sea que vendrá el momento de que vamos a tener que entonces iniciar ese proceso. ¿Cómo lo vamos a implementar? Bueno, vamos a esperar que lleguen los expertos a los fines de que nos digan cómo se llevó ese tipo de proceso en países en donde la reforma policial fue exitosa. Pero en sentido general, si te digo la cantidad de cosas que se están haciendo hoy en día, son evidentemente, nos pasaríamos varias horas hablando. Por ejemplo, hoy nosotros terminamos el reglamento disciplinario. Eso nunca se aprobó. Nunca se aprobó el reglamento del uso de la fuerza. Nunca se aprobó el reglamento de implementación de la Ley General de la Policía. Nunca se aprobó ninguno de los reglamentos que la ley establecía que tenían que ser aprobados para implementar la norma. Entonces parecería que esta ley, pero tampoco la otra, nunca se implementaron. Y que esta es una institución que ha venido funcionando sobre la base de lo que ha sido una tradición, sobre la base de una serie de políticas que quizás son propias de instituciones como esta, pero no hay un marco legal que real efectivamente contribuya a someter al orden
a la institución del orden. Y eso fue lo que nos pasó. Pero cualquiera en su sano juicio se preguntaría por qué eso ocurrió así. Por la política. O sea, porque a alguien le interesaba que eso no ocurriera. La política. El diagnóstico, y eso no lo decimos nosotros, lo que te da en la cara es que la política en las últimas décadas contaminó la policía. Todo el que llegaba al gobierno quería de una u otra forma crear estructuras a lo interno de la institución. Y eso pasó con el Partido Reformista, eso pasó con el PRD, eso pasó con el PLD, eso pasó con todo el mundo. Los hechos están ahí. ¿De qué es de lo que se trata? De desmontar esas prácticas. Claro. Y que esta institución también sea lo que por naturaleza debe de ser. Una policía no es un órgano suprapoder. Una policía no es un ministerio. Una policía es una dirección adscrita al Ministerio de Interior y Policía. O sea, lo primero que hay que tener claro cuál es el diseño institucional de la policía. Mientras nosotros estemos pensando de que se trata de un órgano suprapoder al que hay que temerle, no vamos a ir a ningún lado. Claro. No vamos a ir a ningún lado. Y en esa dirección yo doy fe, y lo puedo decir sin ningún problema, porque yo no soy del PRM, para que estemos claros. Yo doy fe que evidentemente desde la presidencia hay una voluntad. Existe la voluntad política de que la institución se transforme. Servio, la comisión ha avanzado muy rápido, ha entregado el informe, ha avanzado con el reglamento, pero ¿cuáles son los próximos pasos? Bien, nosotros, por ejemplo, hemos solicitado la conformación de una comisión de independientes, pero le hemos solicitado, Alex, no porque esa sea una ocurrencia del grupo de trabajo, es que la ley lo establece. Okay. Entonces, en virtud de lo que establece la ley, nosotros le hemos solicitado al Consejo Superior Policial, que lo aprobó. Lo que pasa es que hay que ponerla a operar. Una comisión de juristas que no hayan tenido ningún tipo de vínculo, ni en el pasado ni en el presente, con la institución. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Y eso está creándole problemas a la policía. Sucede que el Consejo Superior Policial es el órgano que tiene que conocer de los asuntos disciplinarios de los miembros de la policía. Pero ¿qué ha venido pasando? Que casos que se conocen en el Consejo Superior Policial llegan al Tribunal Constitucional y el Constitucional determina que se violó el debido proceso. Y entonces lo que ordena es el reintegro de ese miembro que fue separado por mala conducta. Sí. Hay un caso emblemático, para que la ciudadanía entienda, de la importancia y la necesidad de crear esa comisión. El caso del coronel Debbie Altagracia. Ese señor había sido separado de esa institución y hubo que reintegrarlo. Él llevó el recurso hasta el Tribunal Constitucional. Yo no sé por dónde fue que lo entró, pero hubo que reintegrarlo. Esas cosas no pueden volver a pasar en la policía. Entonces, el mecanismo para tú poder, por lo menos, evitar que los casos que lleva el Consejo Superior Policial, que tampoco son todos los que se le caen, pero que no se le siga cayendo ni siquiera uno, es entonces crear una comisión de juristas jóvenes, expertos, por ejemplo, en derecho administrativo, administrativista, expertos en derecho constitucional, que son la rama del derecho público, sí, que más cuida todo lo que tiene que ver con los procesos, el debido proceso, en fin. Nosotros ya instrumentamos el grupo de trabajo, nosotros hicimos los reglamentos de esa comisión, ya se lo entregamos al ministro de Interior y Policía. Y entre otras cosas, y eso ya yo creo que es sabido por todos, la institución está siendo auditada por la Cámara de Cuentas. Correcto. Yo creo que eso es un gran paso, pero es un gran paso no partiendo de una visión morbosa, sino un gran paso desde el punto de vista de la institucionalidad. Porque a fin de cuentas, al ser una dirección adscrita a un ministerio, cae bajo el amparo del órgano rector del Sistema Nacional de Control. Lo que yo le quiero plantear a ustedes aquí es que todo lo que hemos hecho, absolutamente
todo lo que hemos hecho es sobre la base de lo que dice la ley. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos, Karina, es el tema de los benditos especialismos. Que déjame decirte, eso es legal, porque eso se contempló en la ley. Fíjate qué problema es este. ¿Cuál es el problema de los especialismos? Que, como la ley lo establece, si a ti te mandan a una dirección en el interior, te dan un incentivo, pero sucede que ese incentivo cotiza, y entonces ese incentivo genera derechos adquiridos. Y a la hora entonces de tú pensionar a la persona, tú tienes que tomar como parte del salario ese incentivo, claro. No el salario que en virtud del rango se diseñó desde la institución. ¿Qué hemos hecho? O por aquí tiene que intervenir el ministro de Administración Pública, que es el órgano rector de la administración. Porque otra cosa es que era una institución que no quería que la controlaran, pero nadie tampoco la quería controlar. Vamos a hablar claro en esta. Entonces, si aún no lo han metido en este lío, vamos por lo menos a tratar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la estructura de Estado, que cada quien juegue su rol. Fíjate que nosotros no hemos dicho nada, ni se nos ha ocurrido nada que no sea lo que la ley establece. Cuando tú te vas, por ejemplo, al artículo 138 de la Constitución, te habla de la función pública y te dice cuáles son las instituciones que caen bajo el amparo del Ministerio de Administración. Pues mira, déjame decirte, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Administración Pública ya. Muy bien. Y en los próximos días se va a presentar una propuesta del Ministerio. Mañana hay un taller sobre eso. Lo que pasa es, la gente se desespera a veces, Karina. Sí. Pero también la gente tiene que entender que este es un proceso delicado. Claro. No puede ser de un día para otro. No, y que es un proceso delicado, porque es una institución delicada. Vamos a salirnos un poco del tema de la seguridad y de la Policía Nacional. Vamos a llevarlo un poco más arriba. Ajá. Porque, pero no, tranquilo. El tema de la institucionalidad. Espera, tú me quieres llevar más arriba de todas las cosas que yo he dicho aquí. No, pero va a salir ileso, tranquilo. Yo hablo con tanta sinceridad porque déjame decirte, la plana mayor de la policía es la que quiere que la institución se transforme. Que es importantísimo. Nosotros hemos tenido el apoyo total del director general de la policía y de toda la plana mayor. Existe la voluntad. Quiero que quede claro eso. Nosotros no hemos recibido el más mínimo o la más mínima manifestación de resistencia. Todo lo que hemos solicitado no lo han dado. Porque hay que ser justo también. Sí, claro que sí. Mira, vamos a llevar al tema de la institucionalidad. Vamos a ver. ¿A qué me quiero referir? El presidente de la República, durante toda su campaña y desde que está en el poder, ha dicho en reiteradas oportunidades que uno de sus objetivos principales es que cuando salga de ser de la presidencia, él quiere ser reconocido como el presidente transformador. Y en un par de oportunidades ha dicho en sus discursos que él viene a tratar de que se devuelva la institucionalidad al país. Cumplir con las leyes, cambiar lo que haya que cambiar, etcétera, etcétera. Entre las cosas que él ha planteado, cada vez que ha planteado algo muy importante, normalmente las reacciones son, oye, no, en otros gobiernos. No, eso seguramente el presidente no va a hacer eso porque eso tiene un costo político importante. Y entonces no lo hace. Y otro presidente dice, no, que debería hacer tal cosa. No, eso tiene un costo político que a lo mejor no se atreve. Y probablemente lo que ocurrió durante todos esos años es que por el costo político no se llevaron adelante una serie de reformas. Eso era lo políticamente posible. Exactamente. Entonces ahora parece que el presidente Abinader viene con la voluntad de hacer todas esas cosas. Entonces si tú sumas todos los costos políticos de cada una de esas medidas, el presidente lo va a poder hacer. No me responde todavía, que vamos a una pequeña pausa en No se diga más con Servio Tulio Castaños. Pa' que no se diga más, pa' que no...
Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5, hoy acompañados de Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Servio Tulio, antes de la pausa, te hice una pregunta, voy a tratar de hacerla más corta ahora. Con todas esas reformas institucionales que quiere llevar adelante el presidente Abinader y con todos esos supuestos costos políticos por los cuales supuestamente no se llevaron a cabo anteriormente, ¿el presidente lo va a poder hacer en estos 4 años? Ojalá. Porque a fin de cuentas las reformas, o sea, estructurales, solamente son posibles cuando un presidente tiene la voluntad. Por ejemplo, transformar la policía es imposible si no se cuenta con la voluntad del presidente. Es más, puede haber un congreso, pero si el presidente no manifiesta la voluntad. Porque es que cuando tú quieres transformar, cuando tú quieres hacer cambio, tú sabes que esta es una sociedad conservadora, porque lo es. A mí no me cabe la menor duda. Y los conservadores tienen un discurso muy sólido porque conservan. O sea, el que conserva, su discurso es descomunal. Pero yo te voy a poner un ejemplo, eso de que no es políticamente posible o que tiene un costo político. El presidente decidió tener un ministerio público independiente. Y yo creo que el que ha más beneficiado políticamente el que el ministerio público sea independiente es a él. Correcto. Ponte a pensar desde el punto, te estoy pensando como politólogo, no como jurista. Sí. Pero ponte a pensar como inclusive hasta como sociólogo. Uh-huh. Pero es que el que salió beneficiado de ese desprendimiento fue el presidente de la República. Él se quitó ese problema de arriba. Uh-huh. Entonces aquí también nosotros tenemos que cambiar la visión. Porque eso que tú estás planteando, que lo percibe la ciudadanía, eso te lo encuentras tú todos los días. Que eso tiene un costo político. A mí me tocó dar una conferencia sobre ética en la Semana de la Ética, en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Y mira, a fin de cuentas, ¿qué es lo que es la ética? La ética es lo que es una práctica. Es más, la ética ni siquiera tiene un componente ideológico. Para empezar, todas las ideologías terminaron en dictaduras. Sí. Todas. Así es. Y cuando tú tienes un enfoque desde la ética, tú te das cuenta que en la vida tú lo que tienes que hacer es lo que tú entiendes, por lo menos lo que tú entiendas, Karina, que es correcto. Claro. Tú te podrás equivocar, pero si tú crees que lo que tú estás haciendo es lo correcto. Entonces yo creo que en esta ocasión existen todas las posibilidades como para que nosotros podamos dar el salto. Obviamente, cuando uno ve cosas que pasan, por ejemplo, y me voy a meter en un tema que quizás tú no te querías meter, porque quizás tú no te quieres meter en ese tema. Vamos a ver. Con el bendito Código Penal. Ay. No, ya íbamos para allá. Ese es un caso que te tiene que llevar al centro de la reflexión, pero por diversas vías. Yo quiero comenzar, yo fui consultor jurídico del Congreso. Imagínate tú si yo respeto al Congreso Nacional. Claro. A mí no me queda de otra. Pero yo también tengo que decirle a los congresistas cuál es la lógica del Congreso. O sea, el Congreso, su visión no es unicameral. El Congreso es bicameral y es bicameral en el ordenamiento constitucional nuestro. Porque cuando en los países en donde existe el Senado, es porque lo que se quiere es que haya un contrapeso al interno del Congreso. Exactamente. Es decir, todo lo que se debate en una Cámara, lo correcto es que se debate en la otra. En el caso del Senado de la República, para nosotros, el Senado de la República vendría a ser la Cámara de enfriamiento de lo que se conoce en la Cámara de Diputados. Oigan cómo es esto. Sí. Entonces, a uno le llama mucho la atención muchas veces cómo una u otra Cámara, sin ningún tipo de debate, aprueba lo que otro aprobó. Sí. Entonces, ahí hay un problema serio. Entonces, ¿el Senado no está haciendo su proceso de evaluación correctamente ante el Código Penal? No, parecería que no, y te voy a decir por qué. Yo fui de las personas que fui al Senado y fui y llevé mis observaciones. O sea, nosotros hicimos un esfuerzo.
Nosotros venimos con el Código Penal, y ustedes lo saben, desde hace más de 10 años trabajando a lo interno del Congreso. Lo que pasa es que cada vez que viene un gobierno se cambia todo. ¿Qué pasó? Que en la Cámara de Diputados se aprobó una legislación que tiene que ser revisada en el Senado de la República. ¿Por qué? Porque, como dicen muchos de sus miembros, fue una legislación que se mutiló. Yo no tengo autoridad ni siquiera para quejarme de la Cámara de Diputados, porque las propuestas que yo hice en la Cámara de Diputados, en casi un 75% fueron acogidas. El problema es que otras, que eran parte de la estructura orgánica del código, la mutilaron. Y otras, evidentemente, fueron tantas cosas a las que le agregaron. Por ejemplo, la violencia contra la mujer, la violencia de género, son cosas diferentes. Violencia contra la mujer y violencia de género, eso son cosas diferentes. Pero ahí eso es una fuente de confusión. Sí. O sea, el proceso en la Cámara de Diputados fue probablemente el más democrático que se haya vivido en el conocimiento de una pieza legislativa. Eso era lo que nosotros creíamos que iba a pasar en el Senado. Por oye, qué cosa más seria. Y por eso es que yo creo que van a tener que dejarlo perimir. La Procuradora General de la República hoy dijo, y mandó una comunicación advirtiendo las situaciones que se le presentarían a ella. Pero estamos hablando del órgano que tiene el monopolio de la persecución, de la investigación, y el órgano que tiene el monopolio de sustentar una acusación en el sistema de justicia. Ella dice que ese Código Penal, si se aprueba como está, le va a crear un problema al Ministerio Público. Pero más aún, fíjate que yo no me quiero meter en causales, sí, porque ese pleito ya yo lo perdí. Ya yo no voy a hablar más de eso. Eso se perdió. Ese no es el tema ahora. El tema es una cuestión inclusive hasta de teorías del delito. Va más allá. De todo lo que tiene que ver con las escalas de las penas, que hay ciertas distorsiones. Todo lo que tiene, por ejemplo, con el tema de la discriminación. Yo he sostenido la tesis de que como eso se aprobó en la Cámara de Diputados, eso es un acto de crueldad, para mí, a mi juicio. Y ahora me entero de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia le solicitó al Senado que le diera un tiempo adicional para ellos hacer sus observaciones. Yo le pregunto a ustedes, estamos hablando del Código Penal. El órgano de persecución, de investigación y el que presenta la acusación ha hecho una serie de observaciones. Pero no que van en la dirección de la causal, ellos no se metieron en eso, sino de cuestión de teoría general del delito. El Poder Judicial, que entonces es el que va a conocer de lo que se le somete. Claro. Si esos dos órganos le están solicitando al Senado que revise esos aspectos, ¿ustedes no creen que lo lógico es que suspendamos esto? La legislatura comienza en 10 días e inmediatamente se inicia la legislatura, se reintroduce el proyecto y el Senado comienza a debatir todo lo que más de 20 instituciones le hemos sometido. ¿Ustedes no creen que eso es lo lógico? Evidentemente, es lo más lógico, evidentemente, sí. Pero entonces ¿por qué tú no lo vas a tener que explicar hasta desde el punto de vista académico? Correcto. Ahora, cuando introdujiste el tema del Código Penal, me dijiste que lo ibas a hacer, aunque creías que a mí no me iba a gustar o yo no quería introducir ese tema. No, yo te lo dije fue para yo te voy a hacer una pregunta, como que tú no te querías meter en ese debate. Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor tú no quieres responder, y es ¿por qué entonces ellos se empeñan en hacerlo de esa forma? Bueno, ¿quiénes están detrás de eso? ¿Quiénes están moviendo sus hilos? Esas son cosas que uno no entiende y te voy a decir por qué. El discurso del PRM durante la campaña era un discurso progresista. Esos legisladores que fueron electos en el Congreso Nacional, la sociedad dominicana los eligió sobre la base de lo que ellos le presentaron a la ciudadanía. Esa es la realidad. Entonces, esas son de las cosas que uno no entiende. El presidente tiene una visión muy clara. Inclusive hasta la primera dama se estaba hoy pronunciando con relación a los niños, niñas y adolescentes, porque hay un problema. Como ella es la presidenta del gabinete, hasta la primera dama se está pronunciando. Bueno, el senador Antonio Taveras Guzmán
que llegó de la mano del PRM, también su pronunciamiento Farideh fue muy Raful enérgico. muchísimo. Farideh Raful, entonces uno se pregunta, Yo, bueno, entonces yo, ¿quién? yo lo entendería de la fuerza del pueblo, porque ese ha sido siempre el discurso de la fuerza del pueblo. Pero no lo entiendo por parte de los senadores del PRM. No entiendo esta actitud. ¿Pero qué sospecha? No, honestamente hablando, eso habría que preguntárselo a ellos, porque yo no quiero especular. Bueno, pero de verdad que es un tema crítico. No, pero muy crítico, honestamente hablando te lo digo. Además, vuelvo y te reitero, si este código duró en la Cámara de Diputados un año, que lo debatimos de todas las formas, lo lógico era que ese código, habiéndosele hecho otras observaciones, fuera igualmente debatido en el Senado. Esa es la realidad. Hace unos días el departamento... Perdón, si no el Senado no tendría sentido su existencia, Claro. su esencia. No habría ningún sentido, digo yo, no estoy De su proponiendo existencia. aquí que Que eliminen. que eliminen al Senado, porque sería yo conspirar contra lo que real y efectivamente yo he venido defendiendo, que es el sistema bicameral. Servio Tulio, hace unos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmaba que la corrupción limita la inversión extranjera en la República Dominicana. En otras palabras, sería decir que tenemos una seguridad jurídica limitada, entre comillas. ¿Cómo valoras este panorama? Mira, que por cierto malinterpretaron el informe. Y inclusive hasta me malinterpretaron a mí. Porque yo estuve de acuerdo con el informe. Fíjate que después de que el Departamento de Estado hiciera público ese informe, salió también otro informe de una institución que se encarga de monitorear los avances que los países han venido dando en materia de corrupción y evidentemente de que la República Dominicana avanzó y avanzó de manera sustancial. Avanzó en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que te dice el informe? El informe lo que te dice es que aquí hay, por ejemplo, a nivel de permisología, para tú montar una empresa aquí, tú tienes que hacer un motocross, prácticamente. Permiso aquí, permiso allá, permiso. Y eso son fuentes de corrupción. Claro. Vamos a estar claros. Sí. Una cosa es la lucha contra la corrupción y otra cosa es la corrupción. Vamos a poner esto claro. Entonces, de eso era de lo que hablaba el informe del Departamento de Estado. Entonces, aquí de lo que se trata es, y yo siempre he dicho que esos informes deben de cogerse como hipótesis de trabajo, como un diagnóstico, en donde tú, sobre la base de lo que tú estás implementando, tú te vas a dar cuenta que es verdad del informe y que no. Pero por eso no hay que ponerse bravo. Al contrario. Por ejemplo, en la Fundación Institucional de Justicia yo tengo 2 auditores, pero hay una compañía de auditores externos. No hay una cosa más terrible que un auditor. No hay, pero tú no te puedes imaginar. Y más terrible es la relación entre un auditor y los abogados. Pero yo le doy gracias a los auditores cuando un día me dicen, mire, no es así. Claro. Porque a fin de cuentas los auditores son como el Espíritu Santo. Tú sabes que el Espíritu Santo es el que te dice, no lo hagas. Estate tranquilo. Si te vas por ahí te ven bromar. Esos son los auditores. O sea que... Así es. Servio Tulio, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te decía al principio que, bueno, podemos hablar de 1000 temas, pero vas a tener que venir una vez a la semana, por lo menos. No. Se lo dejamos a nuestra productora. No. Gracias. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Un abrazo. Cariño, Amigas, abrazo. amigos, ha sido Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad de Justicia Finjus. Ya volvemos. Que no se diga más.